La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue uno de los frentes más terribles y violentos de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las tropas que trataron de contener el avance del imperio japonés, fueron los chinos nacionalistas de Chiang Kai-shek, quienes libraron mayoritariamente los principales combates. Shen Xiong fue un combatiente veterano que participó activamente en las tropas del Kuomintang. Narra su experiencia durante la batalla de las montañas de Xuefeng, o también conocida como la batalla del oeste de Hunan, en el año de 1945. En su relato toca temas desde los movimientos tácticos, escenas de combate e impresiones personales de lo que ocurría y vivía, hasta detalles imperdibles de la sufrida vida cotidiana. Comencemos con este valiosísimo relato de guerra. En 1942, después de graduarme del 17º periodo de la Academia Militar de Whampoa, fui segundo teniente y líder de pelotón del 215 Regimiento de la 75 División del Primer Ejército del Kuomintang. 2 años después, aparte de escuchar el sonido de los cañones a lo lejos cuando enviaba tropas al frente, nunca había peleado una batalla en persona, así que pensé en trasladar personalmente tropas que pudieran ir al frente a pelear. En 1944 fui ascendido a teniente jefe de pelotón. A principios de 1945 el Kuomintang recortó sus tropas y la 75 División quedó aislada. Fui integrado al primer batallón del 189 Regimiento de la 63 División. A principios de abril de 1945, nuestro departamento participó en la batalla de las montañas de Xuefeng, en Hunan. Esta fue la última gran batalla de campo en la guerra contra Japón. El propósito del ejército japonés era usar esta batalla para destruir nuestra base de la Fuerza Aérea Chino-Estadounidense en Xijiang, Jiangxi, abrir el canal de Hunan en Jiaoshu y amenazar Chongqing. Los japoneses utilizaron 5 divisiones y fuerzas especiales. El comandante en jefe de nuestro ejército en esta campaña era Wang Yaowu, comandante en jefe del 4º Ejército del Frente. Una tarde de principios de mayo, nuestro batallón recibió la orden de partir hacia el frente. Las tropas viajaron día y noche y estaban extremadamente cansadas. Algunos tenían tanto sueño que se quedaron dormidos mientras caminaban, solo para despertarse cuando sus cabezas golpearon la boca del arma del predecesor. A la tarde siguiente, el equipo llegó a su destino a tiempo, y cada compañía de nuestro batallón ocupó de inmediato el terreno elevado cerca del río y construyó fortificaciones. Al anochecer, el enemigo lanzó un ataque contra nuestra posición. El comandante de la compañía, Shen Liangshan, dirigió a sus tropas para contraatacar. Después de más de 3 horas de feroz combate, rechazó las 3 cargas enemigas. Nuestro ejército salió victorioso en la primera batalla y se levantó la moral. Luego de la victoria en el primer combate, los comandantes del ejército, división, regimiento y batallón, así como varios asesores estadounidenses, y señalaron que tal cerro era un punto estratégico y debía mantenerse firmemente. Li Jiangxiang, el jefe de la delegación, hizo una promesa en el acto. Desde entonces, el enemigo y nosotros comenzamos a competir por una colina muchas veces. Ambos lados sufrimos muchas bajas. Había muchos cadáveres frente a la posición y también había cadáveres enterrados en las trincheras de tráfico. El olor era horrible. Llovió de repente un día y el agua rojiza mezclada con la sangre en la trinchera de tráfico llegó hasta las rodillas. Toda la noche, todos los combatientes permanecieron en el agua ensangrentada y no se atrevieron a abandonar sus puestos sin permiso. Algunos soldados se turnaron para pararse sobre un pie y levantaron el otro pie a la superficie del agua para que se secara. Más tarde, muchos soldados tenían varicela en los pies, que les picaba insoportablemente. Al siguiente día, todo era relativamente tranquilo, y cuando cayó la noche, comenzó la batalla.
La moral de nuestro ejército era fuerte. En 7 u 8 días, los numerosos ataques del enemigo habían sido repelidos, y toda la línea de defensa de nuestro regimiento había permanecido inmóvil. Antes de la contraofensiva general, nuestro ejército realizó una retirada planificada para lograr mayores resultados y atraer al enemigo hacia nuestro cerco. Para confundir a los japoneses y permitir que el gran ejército se retirara con seguridad, el superior ordenó a mi batallón que cubriera la retirada y confundiera al enemigo. Esa tarde, el comandante del batallón me condujo a mí y al líder del primer pelotón de la compañía a la posición avanzada para el reconocimiento, y me ordenó atacar el pequeño pueblo de la izquierda, mientras que el líder del pelotón, Lee, atacaba el terreno elevado del frente. Durante el proceso de reconocimiento, se descubrió que el enemigo se movió desde el terreno elevado hacia la derecha y entró en un pequeño templo. La potencia de fuego ahí podía disparar de lado en el área cubierta frente al terreno elevado. En el camino de regreso, el comandante del batallón advirtió repetidamente al líder de pelotón Lee que prestara atención, especialmente al enemigo en el templo. Al atardecer comenzó el ataque. El comandante del batallón dio una orden y 2 pelotones salieron corriendo de los lados izquierdo y derecho del terreno elevado. El líder de uno de los pelotones, Lee, tomó la delantera. Mi pelotón atacó sin problemas y el pequeño grupo de enemigos en el pueblo resistió por un tiempo y luego se trasladó al terreno elevado al lado derecho, sin bajas en ambos lados. El comandante del batallón me transfirió de regreso y transfirió 2 pelotones para reemplazar al pelotón de Lee. Antes del ataque, el líder del segundo pelotón, Lee, me entregó un paquete y me ordenó que lo enviara a su casa, si moría, incluida una breve nota de despedida. El comandante del pelotón, Lee, corrió por el campo y llegó al pie de la línea enemiga. Los 2 bandos comenzaron un tiroteo. El enemigo fue consecuente y nuestro segundo pelotón sufrió muchas bajas. El líder del pelotón, Lee, recibió un disparo y se fracturó el antebrazo izquierdo, pero no murió. Los 2 bandos mantuvieron un punto muerto hasta el anochecer y el comandante del batallón ordenó retirarse y dejar de atacar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya habíamos contenido y distraído a los japoneses por un tiempo considerable. Después de esta finta, nos retiramos a la zona de defensa original. Mi pelotón y el segundo pelotón defendieron 2 colinas. La línea del frente era muy larga y las tropas estaban dispersas. En la noche del segundo día, el tiroteo en la posición de avanzada fue muy intenso y envié gente a explorar. Cuando oscureció, los disparos cesaron gradualmente. Pronto, los exploradores regresaron y dijeron que todas las tropas amigas en la línea del frente se habían retirado y las tropas enemigas habían avanzado hasta nuestra posición. Al mismo tiempo llegó el comandante del batallón y me ordenó ir en pelotón al puesto de mando para concentrarnos. Habíamos acabado de armar el equipo y estábamos listos para movernos cuando fuimos atacados. Fui arañado por la metralla. Mi casco se cayó en ese momento. Sentía que mi cabeza se había abierto y me puse en cuclillas aturdido. La metralla había alcanzado un árbol que fue destrozado por la explosión y estaba presionando sus pedazos de madera junto a los fragmentos de metralla contra mi mejilla. Rápidamente tapé el sangrado de mi rostro y ordené al equipo que se retirara. Por la necesidad de apoyar a los heridos, ordené tirar todo el equipo, excepto armas y municiones. Perdí todo mi equipaje personal, porque el soldado que debía llevarlo resultó gravemente herido. Se trataba de correr o morir. Huyendo, me di cuenta de que había cubierto con mi mano solo una de las muchas heridas en mi cabeza, ya que la sangre seguía fluyendo hacia mi manga. El sangrado era profuso y me sentía muy pesado. Nos tomó un tiempo llegar al cuartel general del batallón.
el comandante del batallón estaba instruyendo al equipo para ocupar la posición. Cuando me vio llegar, me ordenó ocupar un pequeño terreno elevado no muy lejos. El comandante del batallón me preguntó cómo de grave estaba herido. Le dije que no importaba, y me dijo: «Nuestra misión es muy importante. Todavía hay una compañía y un pelotón que no han llegado, y las tropas son insuficientes. Espero poder liderar el equipo de inmediato». El líder del pelotón de una compañía había caído, y el comandante del batallón ordenó al instructor de la compañía que actuara ahora como líder del pelotón y dirigiera a este mismo a ocupar otro terreno elevado. Al día siguiente me enviaron al equipo de salud del regimiento. Aunque me dieron un boleto de lesión, no fui al hospital trasero y pedí recuperarme en el equipo de salud. Dormí en una camilla durante 7 días y me retiré con el ejército. Después de que el médico del ejército me sacara algunos fragmentos incrustados en la epidermis, mi lesión básicamente mejoró. Cuando me presenté en el cuartel general del batallón, el comandante me dijo que me miraba bastante débil como para ejercer mis funciones correctamente, y me transfirió al cuartel general del batallón como ayudante. Mi tarea principal era seguir al comandante del batallón y ser responsable de escribir informes, órdenes, dibujar mapas militares de combate y al mando del escuadrón de comunicación para transmitir órdenes. Después de que nuestro ejército pasó a la contraofensiva general, la moral era fuerte, el espíritu de lucha era alto y salimos victoriosos en muchos combates. El enemigo se retiraba constantemente, con innumerables bajas e incapacidad de recoger cadáveres. En una ocasión, nuestro batallón acabó con las tropas del enemigo, matando a 24 de ellos y tomando un prisionero. Los prisioneros seguían arrodillados y suplicando clemencia. Sabían lo que les hacíamos a los japoneses, que capturábamos. Una noche nuestro batallón recibió instrucciones de penetrar profundamente en el corazón del enemigo y atravesar el bloqueo del enemigo, por lo que todos entramos en la batalla ligeros de equipo y no podíamos hacer ningún sonido. Les ordené estrictamente a todos que incluso si fueran golpeados por el enemigo al ser baleados, no se les permitiría gemir o todo el plan estaría en peligro. Mientras cruzábamos el puente, 2 soldados recibieron disparos y ambos se retiraron en silencio. Aproximadamente a las 4 a.m., las tropas llegaron a sus posiciones. Las trincheras de tráfico estaban llenas de cadáveres de nuestros soldados. De pie y sentados, todos chocaron con algún cadáver que cargaban. Todos tenían que arrojar silenciosamente los cuerpos fuera de los lugares bajos, fuera de las trincheras de tráfico. Muchos cadáveres se habían descompuesto y el hedor era tan repugnante que todos tenían que buscar hojas de plantas o árboles con un olor fuerte para taparse las fosas nasales. Como la posición era una gran amenaza para el enemigo, todas las noches los demonios japoneses venían a luchar por ella. A medianoche el enemigo comenzó a atacarnos violentamente, emitiendo un sonido como el aullido de un lobo. Las ametralladoras enemigas de ambos lados seguían disparando a nuestra posición. Seguía al comandante del batallón de un lado a otro en la trinchera de tráfico para animar la moral. Nosotros rechazamos carga tras carga del enemigo, y no fue hasta el amanecer que nos retiramos a la cima de la montaña. Como el personal de logística no podía pasar el bloqueo del enemigo durante el día, la comida solo se entregaba a las 9 p.m. Después de más de un día sin comida, ya tenía bastante hambre, pero incluso el hedor de los cadáveres me afectó el apetito, así que solo pude comer un poco hasta que ya no pude, por lo desagradable que era. Una noche a fines de mayo, nuestro batallón recibió información de que las tropas japonesas se estaban retirando y el comandante del batallón dispuso de inmediato una emboscada para cada compañía. Poco después del anochecer se descubrió que el enemigo pasaba, pero no estaba claro cuando estaba oscuro.
Cuando todos los enemigos entraron en nuestro círculo de emboscada, el comandante del batallón dio la orden, y cada compañía atacó al enemigo con la potencia de fuego más violenta posible. Pero los demonios lograron escapar. Pero muchos fueron muertos. Al amanecer barrimos el campo de batalla, matando a más de 40 tropas enemigas y capturamos a más de 10 con vida. Se mataron cerca de 300 caballos militares, todos caballos de carga, y casi todos llevaban mapas militares de nuestro país y cada caballo llevaba 2 cajas grandes. Los mapas eran muy variados y buenos, incluso un pequeño puente, un pequeño templo y un pequeño arbusto estaban marcados en el mapa y eran muy detallados. En la batalla de persecución contra los japoneses que se retiraban, la logística era muy difícil de mantener y a menudo teníamos hambre. Debíamos perseguir a los demonios y hacerles el mayor daño posible. No había tiempo de esperar la comida. Esa vez tuvimos la suerte de tener mucha carne de caballo para saciar el hambre. Los oficiales y soldados del batallón comieron carne de caballo sin sal durante 2 días. Después de la victoria de la guerra antijaponesa, los oficiales del ejército que participaron en la batalla de Hunan Occidental recibieron cada uno una bonificación por victoria de 30,000 yuanes. Sheng Xiong, después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota nacionalista en 1949, tuvo la inmensa suerte de poder huir a la isla de Taiwán y seguir su vida ahí, aunque años más tarde, en el siglo XXI, volvería a la China continental. Muy pronto volveremos con más memorias sobre guerras no tan conocidas del siglo XX. En la gatorrecomendación del video de hoy, no olvides pasarte por el canal de Eurasia 1945, dirigido y protagonizado por el gran maestro Don Rubén Villamor. Ahí encontrarás información muy detallada sobre los frentes orientales en la Segunda Guerra Mundial. Si no te has pasado por su asombroso canal, ¿qué estás esperando? Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.